En el penthouse más lujoso de Polanco, el silencio era frío como el mármol. Otra niñera profesional con títulos y uniforme impecable salía llorando. El pequeño Mateo la había rechazado con gritos, hundiéndose de nuevo en su luto. Alejandro Garza, su padre millonario, miraba la escena con desesperación. Había gastado fortunas en las mejores cuidadoras de la Ciudad de México, pero ninguna podía calmar a su hijo desde la muerte de su madre. En un rincón invisible para todos, una mujer terminaba de limpiar los cristales. Era Xochitl Ramírez, la empleada de limpieza. Sus manos estaban ásperas por el trabajo, su mirada cansada, pero serena. Ella solo observaba. El pequeño Mateo corrió a esconderse, lejos de su padre y de la niñera derrotada. Corrió hacia el rincón donde estaba Xochitl, buscando refugio en las sombras de los muebles caros, sin siquiera verla. Xochitl, sin dejar de pulir, comenzó a tararear instintivamente una vieja canción de cuna, una melodía suave, de esas que cantan las abuelas en Iztapalapa. El llanto del niño se detuvo de golpe, pero nadie, absolutamente nadie en esa habitación, imaginaba el poder que esa humilde mujer tenía. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos estás escuchando? El penthouse en Polanco era un palacio de vidrio con vistas a la ciudad, pero se sentía como una tumba elegante. El aire olía a limpiadores caros y a soledad. Cada mueble costaba más que la casa entera de Xochitl. Allí vivía Alejandro Garza, un hombre que podía comprar cualquier cosa, excepto la felicidad de su hijo. Desde que su esposa falleció, Alejandro se había roto. Su traje de diseñador no podía ocultar las ojeras de sus noches en vela, y allí estaba Mateo, el pequeño heredero. Un niño con ojos tristes que ya no hablaba, solo gritaba. Rechazaba los juguetes caros y la comida gourmet. El luto lo había envuelto en un silencio doloroso. Xochitl Ramírez, en cambio, venía del otro lado de la ciudad, del corazón vibrante y ruidoso de Iztapalapa. Su vida olía a transporte público, a mercados y al caldo de pollo que preparaba para su madre enferma. Sus manos, marcadas por el cloro y el esfuerzo diario, cargaban la sabiduría de quienes luchan. Sus ojos, aunque cansados por la preocupación de no tener suficiente lana para las medicinas de su madre, irradiaban una profunda calma. La canción de cuna que tarareaba era la misma que doña Guadalupe, su madre, le cantaba a ella. Era una melodía que hablaba de consuelo, de hogar. Mateo, que había rechazado a psicólogos y expertas, levantó la mirada. Vio a Xochitl. Ella no llevaba un uniforme de niñera, solo su ropa simple de trabajo. Ella le sonrió sin lástima, solo con ternura. El niño, por primera vez en meses, se acercó lentamente. No a un juguete, no a su padre. Se acercó a la empleada de limpieza. Xochitl extendió una mano con cautela. El pequeño Mateo se aferró a su pierna y, ante el asombro de Alejandro, escondió el rostro en su delantal y se quedó quieto. El silencio ya no era frío, era paz. En ese momento, la puerta del elevador privado se abrió, revelando a Ricardo Mendoza, el cuñado de Alejandro. Vio la escena, el heredero de la fortuna Garza, abrazado a la sirvienta. Su rostro, perfectamente arreglado, se torció en una mueca de asco. Ricardo, hermano de la esposa fallecida, vestía un traje italiano y olía a loción costosa. Siempre había visto a Alejandro con envidia y ahora miraba a Xochitl como si fuera polvo en sus zapatos de diseñador. «Alejandro, ¿qué significa esto?», dijo Ricardo, su voz destilando arrogancia. «¿Has perdido la cabeza? ¿Permites que esta mujer toque al niño?» Xochitl no se movió, solo acarició el cabello del pequeño. Alejandro, viendo a su hijo tranquilo por primera vez, respondió con voz firme. «Significa que ella se queda». Alejandro tomó una decisión que cambiaría todo. Ignoró la furia de su cuñado y se arrodilló frente a Xochitl, quien seguía abrazando a Mateo. Le ofreció contratarla, no como empleada de limpieza, sino como la cuidadora principal de su hijo. Le ofreció pagarle el triple de lo que ganaba. Xochitl sintió que el aire le faltaba. El triple era exactamente la cantidad que necesitaba para las medicinas de su madre, doña Guadalupe. El tratamiento era costoso y el tiempo se agotaba. El doctor había sido muy claro esa misma semana en el hospital público. Sin ese nuevo medicamento,
A su madre le quedaban pocos meses. La vida de la mujer que le dio todo dependía de este trabajo. Ella aceptó, no solo por la lana, sino por la mirada de ese niño que se aferraba a ella como si fuera un salvavidas. «Lo haré, señor Garza. Cuidaré de su hijo», dijo con voz firme. Para Alejandro, las apuestas eran aún más altas. No se trataba de dinero, se trataba de la vida de Mateo. El niño se estaba apagando, perdiendo peso, sumido en un luto que amenazaba con consumirlo por completo. Y ahora, la amenaza de Ricardo era explícita. Poner al heredero en manos de una sirvienta. ¿Sabes cómo verá esto un juez?, le siseó Ricardo a Alejandro en privado. La batalla por la custodia legal del niño acababa de comenzar. Alejandro lo sabía. Si Mateo no mejoraba visiblemente, Ricardo usaría su influencia para quitarle a su hijo, alegando negligencia. Xochitl era su única esperanza. Las semanas siguientes transformaron el frío penthouse. Ya no olía solo a mármol y limpiadores caros, sino que, con el permiso de Alejandro, a veces olía a canela, a guayaba, a hogar. Xochitl comenzó a preparar comidas sencillas cuando el chef privado fallaba. Un día, preparó un atole de arroz, una receta de su madre. Mateo, que había rechazado manjares europeos, bebió la taza entera y pidió más. Alejandro observaba desde la distancia, con un nudo en la garganta. Vio a su hijo reír a carcajadas por primera vez cuando Xochitl jugaba con él en el suelo, usando solo sus manos para contar una historia, ignorando la costosa sala de juegos. El silencio de Mateo se rompió. Empezó a decir palabras sueltas. «Xochi», le dijo un día. Luego, otra vez, pidiendo la canción de cuna. El niño estaba volviendo a la vida, gracias a la paciencia de la mujer que limpiaba sus pisos. Mientras tanto, Xochitl usaba la generosa paga para comprar hasta la última medicina de doña Guadalupe. Su madre, en su modesta casa de Iztapalapa, comenzaba a recuperar el color en sus mejillas. La vida parecía sonreírle, pero la paz se rompió abruptamente. Ricardo Mendoza irrumpió en el departamento una tarde, usando su propia llave, sin anunciarse. Lo que vio lo hizo hervir de furia y codicia. No estaban en el comedor de lujo. Xochitl y Mateo estaban sentados descalzos en la terraza, compartiendo una simple agua de Jamaica y unas galletas Marías. El niño estaba feliz, hablando sin parar con ella. «Esto es el colmo», gritó Ricardo, sacando su celular de último modelo. Empezó a tomar fotografías frenéticamente, acercándose a ellos. El heredero de la fortuna Garza, tratado como un cualquier, comiendo porquerías. Xochitl se levantó de inmediato, poniendo a Mateo detrás de ella, protegiéndolo. «Señor Ricardo, por favor, el niño solo está contento, no le haga daño». Ricardo soltó una carcajada burlona. «Cállese usted, gata. Esto es negligencia pura». Miró las fotos en su teléfono con una sonrisa maliciosa. «Alejandro pagará caro por esta estupidez. Está poniendo en riesgo al niño». Esa misma tarde el escándalo estalló. Ricardo movió sus influencias. Las fotos circularon entre la alta sociedad de la Ciudad de México. El viudo Garza pierde la razón. Pone a su hijo en manos de una sirvienta ignorante. Alejandro comenzó a recibir llamadas de los miembros del consejo de sus empresas y de familiares lejanos. ¿Es cierto que el niño anda descalzo? ¿Que come comida de la calle? Estás manchando el apellido, Alejandro. La presión era insoportable. Ricardo no se detuvo ahí. Contrató a un abogado famoso y presentó una demanda formal por la custodia de Mateo, alegando que Alejandro estaba siendo negligente y exponiendo al heredero a un ambiente moralmente inapropiado. Alejandro se vio atrapado. Por un lado, veía a su hijo florecer. Mateo era otro niño, sano, hablador y cariñoso. Por el otro, la sociedad, la ley y su propia familia política lo estaban acorralando. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Le creerías a la sociedad o a tus propios ojos? Cuéntamelo en los comentarios. Pero nadie podría imaginar que, por tras de esa demanda y esas fotos, había una verdad mucho más oscura que estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. El día de la audiencia llegó. El juzgado de lo familiar en la Ciudad de México estaba cargado de tensión. Ricardo Mendoza entró con aire de ganador, sus abogados cargando portafolios costosos. Xochitl estaba sentada atrás, apenas visible, rezando en silencio por el pequeño Mateo.
El abogado de Ricardo presentó las fotografías como la prueba reina. Su señoría, aquí vemos al heredero Garza, descalzo, comiendo galletas populares de 5 pesos. Aquí, sentado en el piso. Es un ambiente de descuido y pobreza moral, indigno de su posición. Los murmullos llenaron la sala. El juez, un hombre de rostro severo, miró a Alejandro con desaprobación. Alejandro sentía el peso del mundo sobre él, su reputación y la custodia de su hijo pendiendo de un hilo. Con su permiso, su señoría, interrumpió calmadamente el abogado de Alejandro. El señor Mendoza habla mucho de indignidad y preocupación, pero nosotros tenemos pruebas que demuestran que su única motivación es la avaricia. Un silencio cayó sobre la corte. El abogado de Alejandro pidió reproducir un audio. Es una grabación del señor Ricardo Mendoza, intentando sobornar a otra empleada de la casa del señor Garza, solo hace 3 días. La voz arrogante de Ricardo llenó la sala. Mira, te ofrezco 100,000 pesos ahorita mismo. Solo necesito que plantes unas botellas de tequila vacías en el cuarto de la gata esa. O mejor, ponle algo de sal al biberón del niño, que parezca que ella lo odia. La empleada en la grabación sonaba asustada. No, señor, yo no puedo hacer eso. La voz de Ricardo se volvió fría. Hazlo, o te despido. Necesito que Alejandro parezca un incompetente. El abogado no terminó ahí. Presentó mensajes de texto enviados por Ricardo a un socio. En la pantalla se leyó: solo necesito que el juez me dé la tutela de Mateo. Con eso, controlo todo el fideicomiso. Esa lana es mía por derecho. Solo tengo que sacar a esa empleaducha del camino. El escándalo fue total. Ricardo Mendoza se puso blanco como el papel. Eso es mentira. Es tecnología. Están editadas. Gritó, pero su voz temblaba de pánico. El juez lo miró con furia. Xochitl, desde su asiento, se cubrió la boca mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Alejandro cerró los ojos, no con alivio, sino con un profundo dolor al confirmar la traición de su propia familia. Lo que viene te va a sorprender, así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. La justicia estaba a punto de actuar, pero Alejandro tomaría una decisión que nadie esperaba. El juez golpeó el mazo con fuerza. La demanda de Ricardo fue desestimada con desprecio y se abrió una investigación en su contra por fraude y perjurio. Salió del tribunal escoltado, su rostro pálido de humillación, los reporteros acosándolo. Alejandro había ganado legalmente. La corte reconoció el bien que Xochitl había hecho por Mateo, pero mientras salía, los flashes de las cámaras lo cegaban. El nombre de su familia estaba en boca de todos, manchado por el escándalo. Vio a Xochitl a un lado, temblando, y el peso de la situación lo golpeó. El mundo de la alta sociedad era cruel. Aunque inocente, Xochitl siempre sería la sirvienta del escándalo. Y su hijo Mateo estaría en el centro de todo. Esa noche, con el corazón hecho pedazos, Alejandro tomó la decisión más difícil de su vida. Llamó a Xochitl a su estudio. «Xochitl», dijo, su voz quebrada, «te debo la vida de mi hijo, pero no puedo exponerlos a esto». Le ofreció una cantidad de dinero que ella jamás había visto. «Es para que tú y tu madre no vuelvan a preocuparse por nada». Xochitl lo miró, y en sus ojos no había interés por los cheques, solo una profunda tristeza. «Usted cree que hice esto por la lana, ¿verdad, señor?», preguntó ella, su voz suave. Yo solo quiero al niño». Él no pudo responder. Ella asintió, entendiendo. Dejó el cheque sobre el escritorio de caoba y salió del penthouse en silencio. La puerta se cerró. El silencio frío regresó al lujoso departamento, más pesado que nunca. Mateo, sintiendo la ausencia, comenzó a llorar desde su habitación, un llanto que atravesó el alma de Alejandro. Alejandro se dio cuenta de su terrible error. Había ganado en la corte, pero había perdido en casa. Había cedido a la presión social, al qué dirán. Había despedido a la mujer que salvó a su hijo. Había despedido a la mujer que él había empezado a amar. Sin pensarlo, salió corriendo. No tomó el auto de lujo. Corrió por Polanco, con su traje caro, mientras la gente lo miraba. Tomó un taxi, gritando la dirección en Iztapalapa, un lugar al que nunca había ido. El auto cruzó la ciudad,
dejando atrás los edificios de cristal para entrar a las calles vibrantes y llenas de vida. Corrió por un mercado, preguntando por ella, hasta que encontró la modesta casita de doña Guadalupe. La encontró afuera. Estaba guardando sus pocas cosas en una maleta vieja, preparándose para ir a buscar otra chamba, sus ojos hinchados de llorar. «Xochitl», gritó él sin aliento. Ella se giró, sorprendida. Alejandro se detuvo frente a ella, luchando por recuperar el aliento. «Perdóname, fui un cobarde. Me importó más el escándalo que el corazón de mi hijo, y que el mío». Tomó sus manos, esas manos ásperas de trabajo, y las besó. «No vuelvas al penthouse como empleada, Xochitl. Vuelve como mi compañera. Vuelve como la madre que Mateo necesita. Vuelvan los dos». Los ojos de Xochitl se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran de alivio. Él la abrazó allí mismo, en medio de la calle de Iztapalapa, sin importarle quién los viera. Había encontrado lo que su fortuna no podía comprar. La escena final no ocurrió en el lujoso penthouse de Polanco, sino semanas después, en la pequeña pero acogedora cocina de doña Guadalupe, quien ahora lucía fuerte y saludable. Alejandro, Xochitl y el pequeño Mateo estaban sentados en una mesa sencilla, compartiendo un plato de arroz con leche, riendo. El niño, feliz, le daba de comer en la boca a Alejandro, quien tenía la corbata aflojada. La familia estaba completa, no por los apellidos ni por la sangre, sino por el afecto. Habían superado el luto y el brutal prejuicio de clase, encontrando un hogar en el lugar menos esperado. Aquel día, todos aprendieron la lección más importante. El verdadero valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria ni por el lujo que la rodea, sino por la capacidad de su corazón para sanar a otros. La verdadera familia no nace de las convenciones sociales, sino de la compasión y el amor desinteresado. El dinero puede comprar silencio, pero solo la empatía puede traer la paz. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios, quiero leer tu reflexión. Si esta historia conmovió tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia.